Hoy volvemos a la voz de Ciani para descubrir otro de sus poemas, lleno de sensibilidad y emoción. Es ya nuestra 14ª exploración de su obra poética, una serie, en la que nos estamos sumergiendo en esa visión tan particular que tiene del mundo. El poema que compartimos hoy se titula Quijote, un título, muy evocador. Y antes de meternos de lleno en los versos, hay una nota introductoria de la propia Ciani que, nos prepara un poco el terreno. Dice así: Me llamo Ciani. Lo que estás a punto de leer no es solo un texto. Es un fragmento de lo que he vivido, de lo que no dije a tiempo o de lo que solo me atreví a escribir. Si estás aquí, gracias por leer con alma. Es una petición directa, ¿verdad? Leer con alma. Pone un tono muy íntimo, desde el principio. ¿Qué nos dice esta introducción sobre cómo ve ella su escritura y su relación con quien lee? Pues nos dice muchísimo, la verdad. Es una declaración, de vulnerabilidad y de intenciones muy, muy potente. Al decir su nombre y que el texto es un fragmento de lo que ha vivido, pues rompe esa distancia típica entre autora y lector, ¿no? Claro. No es solo literatura, es casi un testimonio. Y esa frase, lo que no dije a tiempo o de lo que solo me atreví a escribir, subraya la escritura como un acto de coraje, ¿sabes? Ya. Casi una confesión, un lugar para decir lo que quizá en el día a día no pudo salir. Claro, como si el papel fuera el único confidente seguro en algunos momentos. Exactamente. Y la petición final, gracias por leer con alma, es que es fundamental. No pide una lectura, crítica o académica de primeras. Pide empatía, una conexión emocional profunda. Ya. Está pidiendo que quien se acerque lo haga con sensibilidad, reconociendo el peso vital que tiene el texto. Es como un pacto de intimidad, una invitación a compartir no solo palabras, sino, experiencias, sentimientos que están ahí encapsulados. Sugiere que para entender bien el poema hace falta esa disposición del corazón. ¿Entendido? Es como si dijera: oye, aquí te dejo un trozo de mí, por favor, trátalo con cuidado y con atención de verdad. Pues con esa disposición que nos pide Ciani, entonces entremos en el poema Quijote. ¿Cómo empieza esta conexión tan personal con el personaje? Pues el poema arranca así, dirigiéndose directamente a él. Recuerdo mi niñez impaciente, amigo de mis noches y mis días. Eres Quijote, entrañable algarabía, héroe de mis juegos incipientes. Me detengo un momento en esa expresión, entrañable algarabía. Suena, casi contradictorio. Une el afecto, lo entrañable, con el ruido, el caos feliz. ¿Cómo interpretamos esta imagen tan singular? Pues es una elección de palabras brillante. Sí. Y muy reveladora. Entrañable apunta a una cercanía, a un afecto muy hondo, ¿no? A un cariño que viene de dentro. Quijote no es una figura literaria distante, es un amigo, un compañero constante de noches y días, como dice. Ajá. Pero luego viene algarabía, que sugiere bullicio, una confusión alegre, energía desbordante. Casi un jaleo festivo, ¿verdad? Como el ruido de los niños jugando sin parar, imaginando mundos. Eso es. Precisamente. La combinación entrañable-algarabía capta a la perfección esa doble naturaleza de la influencia de Quijote en la infancia de quien escribe. Por un lado, es una presencia querida, constante, reconfortante. Eso es lo entrañable. Sí. Y por otro, es la chispa que enciende la imaginación, desbocada, el motor de los juegos, héroe de mis juegos incipientes, llenando esa etapa de la vida con la energía y el ruido feliz de la fantasía. Eso es la algarabía. Entiendo. No es un héroe silencioso o solemne, ¿sabes? Es un compañero que trae consigo la vitalidad y, el desorden gozoso de la imaginación infantil en plena ebullición. Representa una forma de ver el mundo llena de posibilidades, de aventuras. Entiendo, no solo un amigo, sino la personificación misma de esa energía creativa infantil. Y el poema profundiza en cómo esa algarabía transformaba la percepción del mundo. Sigue diciendo: mi fantasía fue muy bella junto a ti, y mi barco muy veloz en su carrera, y muy grande era mi quimera, al compararla contigo, compañero. Aquí parece que Quijote no solo inspira, sino que eleva la propia capacidad de soñar. Exacto. Quijote actúa como un catalizador y a la vez casi como una vara de medir para la imaginación. La fantasía no es solo un pasatiempo, es muy bella. Tiene una cualidad, estética y emocional positiva, asociada directamente a la presencia de Quijote. Claro, el barco muy veloz y la quimera muy grande
sugieren que esa influencia quijotesca amplifica la capacidad de soñar, de imaginar sin límites. Y la comparación final, al compararla contigo, compañero, es curiosa. Quijote es tan grande en su idealismo y fantasía que incluso las propias quimeras infantiles, por enormes que parezcan, se miden en relación a él. Él es como el estándar de oro de la imaginación. Y esa imaginación no se queda en algo abstracto, sino que transforma lo concreto, lo cotidiano. Aquí es donde se pone la cosa realmente interesante, como se suele decir. Leemos: «Mi caballo de madera dragón fiero, y mi espada de un acero destellante. Yo era un caballero galante y mi maestra la más bella Dulcinea». ¿Qué está ocurriendo aquí exactamente? ¿Cómo funciona esta alquimia? Aquí vemos el mecanismo de la imaginación quijotesca en plena acción, sí, operando sobre la realidad más inmediata. No es una simple comparación. Mi caballo era como un dragón. No. Es una transformación metafórica radical. El caballo de madera es un dragón fiero. La espada, que seguramente sería un palo o algo así, es de acero destellante. Ya, la imaginación infantil, imbuida de ese espíritu quijotesco, no necesita verosimilitud. Afirma la realidad que desea sobre la realidad física. Es la suspensión total de la incredulidad, ¿sabes? Vivida con absoluta convicción. Es la esencia pura del juego simbólico, sí, llevada a su máxima expresión por la influencia de este amigo. Justo. Y la transformación no se limita a los objetos, alcanza también a las personas. Yo era un caballero galante. Bueno, muestra la identificación total con ese arquetipo heroico inspirado por Quijote. Pero el detalle más revelador y, la verdad, más tierno es «y mi maestra la más bella Dulcinea». Esto es fascinante. Sí que lo es. Eleva a una figura real y cotidiana, la maestra, que probablemente era objeto de afecto o admiración infantil, a la categoría de ideal mítico, el de Dulcinea. Fusiona el mundo real, el afectivo, pero en el mundo idealizado de la aventura y el amor cortés quijotesco. ¿Qué nos dice eso sobre cómo la literatura o las historias en general pueden calar en nuestras relaciones y percepciones? Pues nos dice que las narrativas que nos marcan, sobre todo en la infancia, no solo nos entretienen, sino que nos dan moldes, arquetipos, para entender e interpretar nuestras propias vidas y relaciones. La maestra no es como Dulcinea. En el universo del juego y la fantasía nutrido por Quijote, ella encarna ese ideal de belleza y bondad digno de la devoción de un caballero. Entiendo. Demuestra cómo la imaginación puede infundir lo cotidiano de significado, de trascendencia, de una capa de mito personal. Es una forma de dar sentido y color al mundo real a través del prisma de la ficción. Una conexión potentísima, sin duda. Y lo que subraya el poema es que esta conexión, forjada en la niñez, no se desvanece con el tiempo. No es solo un recuerdo nostálgico. Hay una afirmación muy contundente más adelante. Quiero decirte a ti, Quijote, amigo, que te he sido fiel toda la vida. ¿Cómo debemos entender esta fidelidad a un personaje de ficción? A lo largo de toda una vida. ¿Fidelidad a qué exactamente? Esa es la pregunta clave del poema, me parece a mí. Esta fidelidad es profunda y tiene muchas caras. No creo que se refiera simplemente a releer el libro o a recordar al personaje con cariño. Va mucho más allá. Ajá. Podría interpretarse, en primer lugar, como una lealtad a ese espíritu descubierto en la infancia gracias a él. La capacidad de soñar, de mantener viva la imaginación, de no rendirse del todo al pragmatismo o al cinismo que a menudo llegan con la edad adulta. Es ser fiel a esa entrañable algarabía interior, es decir, una fidelidad a una parte de uno mismo, a esa mirada infantil que transformaba caballos de madera en dragones, una forma de resistencia quizá. Podría verse así, sí. Una resistencia a perder la capacidad de asombro, de idealismo, de ver más allá de lo puramente fáctico o utilitario. Quijote es el símbolo máximo de quien vive conforme a un ideal, por muy desconectado que parezca de la realidad objetiva. Claro. Serle fiel entonces podría significar mantener encendida esa llama de idealismo personal, esa convicción en valores o sueños que otros podrían considerar quijotescos en sentido negativo, pero que para la voz poética son esenciales. Entonces, no es tanto al personaje de Cervantes en sí, sino al arquetipo que representa y a lo que ese arquetipo despertó en la propia identidad. Exacto. Es una fidelidad a la función que Quijote cumplió: ser catalizador de la fantasía, modelo de idealismo, compañero de la imaginación. Si lo pensamos en un sentido más amplio,
Todos tenemos figuras, reales o ficticias, da igual, literarias, históricas, artísticas, que actúan como faros en nuestra vida, que nos ayudan a definir quiénes somos o quiénes queremos ser. Ser fiel a Quijote, en este contexto, es ser fiel a la versión de uno mismo que valora la imaginación, la nobleza de intenciones, la búsqueda de sentido más allá de lo material. Es una lealtad a los propios principios encarnados o inspirados por esa figura. Comprendo. Es una fidelidad a una forma de estar en el mundo, a una sensibilidad particular. Y lo hermoso del poema es que esta influencia tan personal y duradera no se agota en la experiencia individual. La voz poética expresa un deseo de continuidad, de legado. La última estrofa dice: «Ojalá que mis hijos te reciban y de su fantasía un día te hagas dueño. Se refugien en ti con alegría, lo mismo que hice yo cuando pequeño». ¿Qué implica este deseo de pasar a Quijote a la siguiente generación? Implica varias cosas importantes, creo yo. Primero, el reconocimiento del valor incalculable que esa figura y lo que representa han tenido en la propia vida. No se lega algo trivial, ¿sabes? Se lega algo que ha sido fuente de fantasía, alegría y refugio. Sí, sí. Segundo, es la transmisión consciente de un bien intangible, la capacidad de imaginar, de encontrar consuelo y gozo en el mundo interior. No se trata solo de darles el libro físico, sino de desearles que Quijote se convierta también para ellos en ese amigo, en ese activador de su propia fantasía. Destaca mucho ese verbo refugiar. La fantasía y la figura de Quijote no son solo para el juego o la aventura, sino también un lugar seguro. Puede ser complejo, difícil o, desalentador a veces. La capacidad de refugiarse en la imaginación, en historias que nos eleven o nos consuelen, es una herramienta vital de resiliencia emocional. Desear que los hijos se refugien en ti, Quijote, con alegría, es desearles que tengan acceso a ese espacio interior seguro y enriquecedor que la propia voz poética encontró en su infancia. Es una herencia emocional y cultural que considera fundamental para afrontar la vida. Es casi como entregar una llave a un reino interior, ¿no? Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre qué narrativas, qué valores, qué Quijotes consideramos esenciales para compartir con las generaciones futuras, que estamos legando como herramientas para la imaginación, la empatía y la capacidad de encontrar sentido. El poema, a través de esta vivencia tan íntima, nos invita a valorar esa entrañable algarabía, esa capacidad de soñar y transformar la realidad, no como una mera característica infantil que se pierde, sino como un componente esencial de una vida rica y significativa, algo digno de ser cultivado y transmitido. Es una perspectiva muy valiosa, la verdad. Hemos viajado desde esa nota inicial de Ciani, pidiendo una lectura con alma, hasta este deseo final de legado, pasando por la infancia transformada por la fantasía y esa fidelidad mantenida a lo largo de la vida. Una exploración realmente conmovedora de cómo una figura literaria puede convertirse en un pilar existencial. Este poema nos deja, inevitablemente pensando en nuestras propias infancias, ¿no? En esas figuras, personajes o historias que fueron nuestros particulares Quijotes. ¿Quién o qué encendió nuestra imaginación de esa manera? ¿A qué compañero de juegos imaginario, a qué héroe de libro o de pantalla le guardamos quizás sin darnos cuenta una fidelidad parecida a la que Ciani expresa aquí? ¿Qué entrañable algarabía marcó nuestros primeros años? Y más allá de la reflexión personal, quizás el poema nos interpela sobre el lugar que damos hoy en día a la imaginación y al idealismo, en un mundo a menudo tan pragmático. ¿Seguimos siendo capaces de encontrar refugio y alegría en la fantasía? ¿Y estamos procurando activamente que las nuevas generaciones también reciban esa llave? Bueno, preguntas para darle una vuelta. Escuchemos ahora este poema narrado por la propia Ciani. Me llamo Ciani. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un texto. Es un fragmento de lo que he vivido, de lo que no dije a tiempo, o de lo que solo me atreví a escribir. Si estás ahí, gracias por escuchar con alma. Quijote. Recuerdo mi niñez impaciente, amigo de mis noches y mis días. Eres Quijote, entrañable algarabía, héroe de mis juegos incipientes. Mi fantasía fue muy bella junto a ti, y mi barco muy veloz en su carrera, y muy grande era mi quimera, al compararla contigo, compañero. Mi caballo de madera, dragón fiero,
y mi espada de un acero destellante. Yo era un caballero galante y mi maestra la más bella Dulcinea. Quiero decirte, a ti, Quijote, amigo, que te he sido fiel toda la vida. Ojalá que mis hijos te reciban y de su fantasía un día te hagas dueño, se refugien en ti con alegría, lo mismo que hice yo cuando pequeño.